Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y ya adelantamos la propuesta que están haciendo un exiliado cubano y sobre todo el alcalde de Miami, hablando de que habrá intervención militar en Cuba, sí o no. Lo vamos a ver en este bloque del programa porque sería decisivo que Estados Unidos de alguna forma diera el golpe definitivo y aplastara ese régimen de terror, ese régimen que está matando a nuestros hermanos y que se está extendiendo, amigos, por todo Hispanoamérica. Pero antes de seguir, permítanme que le haga una pregunta al señor Vera. Señor Vera, ¿usted sabe por qué la selección española de fútbol ha llegado tan lejos en esta Eurocopa? ¿Por Viu? Exactamente. ¿Sabes que los jugadores de la selección española se pegaban un chute de Viu? Dormían con un Viu, eso hacía que se regenerara mejor las células del cuerpo, que se oxigenara muchísimo mejor el cuerpo y que le diera un potencial, digamos, físico mayor. De hecho, yo a usted le veo formidablemente bien desde que toma el Viu. Yo desde que me tomo el Viu me corro todos los días 10 kilómetros y luego otros 10 por las tardes, pero eso ya no me deja mi mujer porque dice que tengo que estar en casa. Y amigos, se dirían ustedes, pues conocer los beneficios de Viu. No solo acaba con el coronavirus, no solo hace que nuestro ambiente sea sano en casa, sino que además regenera el cuerpo por dentro. Y tienen que escuchar este mensaje. Una empresa, amigos, una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida de millones de personas, pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llame ahora mismo al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular Bio se puede ayudar a ustedes y además se van a sorprender. Amigos, llamen ahora si quieren alargar la vida porque Bio está cambiando el mundo. Y vamos a seguir hablando de Cuba. Y concretamente, para hablar de Cuba, vamos a conectar con Ron Aledo, que está al otro lado de Skype. Buenas noches, don Ron Aledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer, Ron. Vamos a ir poniendo imágenes de lo que está pasando en Cuba, para que la gente se vaya un poco ambientando, y posteriormente la iremos comentando con usted. Vamos a poner la primera de todas las imágenes que dicen, váyanse, no tengo nada. Así reprime las fuerzas castristas a las familias cubanas. Atención, cómo las fuerzas de seguridad asesinas comunistas se meten en las casas donde hay mujeres y niños y apalean al marido de una mujer. Vean este vídeo. ¿Por qué hicieron esto? En mi casa no hay nada. Oye, mis hijos están aquí. No quiero que hagan nada, mis hijos. Mira, en mi casa no hay nada, revisaron todo. En mi casa no hay nada, mira lo que le han hecho a mi marido, mira. Se la llevaron todas las urnas rojas, acabaron con mi casa. Mira, acabaron todo, me rompieron la puerta. Así actúan los comunistas, pero también quiero que vean estas imágenes donde La Habana, amigos, ha sido tomada por militares, policías y tropas de choque con palos y bates de béisbol que van apaleando a cualquier persona que grita libertad y a cualquier persona que quiera acabar con el régimen comunista. Véanlo.
Pues esa es la represión comunista. Señor Rod Aledo, ¿qué está pasando en estos instantes en Cuba? Usted como especialista, digamos, en inteligencia, ¿tiene noticias de lo que está pasando en estos instantes? ¿Verdaderamente la represión es tan fuerte que va a acabar con este grito de libertad en la querida isla de Cuba? La represión es fuertísima. Cuba, como ya yo creo que he explicado otras veces, tiene uno de los mejores y de los más entrenados aparatos de inteligencia del mundo. No por tecnología, no porque satélites, etcétera, no por dinero, pero sus operativos de inteligencia son altísimamente entrenados, leales, son fieles y son muy, pero que muy buenos operando. Tanto en el exterior actúa el Servicio de Inteligencia Cubano, cuya misión es meterle fuego a toda Hispanoamérica con revoluciones, con propaganda, haciendo que sus marionetas comunistas sean elegidos en las elecciones en toda Hispanoamérica. Pero dentro de Cuba actúa el Servicio de Contrainteligencia Cubano, que es también buenísimo, buenísimo. Castro lo preparó así, Fidel Castro lo preparó así de los años 60. Preparó una red de informantes poderosísima. Se dice que en La Habana todas las manzanas de la ciudad, todas las cuadras de la ciudad tienen por lo menos un informante a sueldo que trabaja para el Servicio de Contrainteligencia Cubana, cuya misión es delatar a los opositores, cuya misión es trabajar con las fuerzas de opresión del Partido Comunista para delatar a todos aquellos que ellos consideran contrarrevolucionarios. Y recuerden, Cuba se ha mantenido ahí por casi 60 años debido a la eficacia de sus servicios de inteligencia, a la propaganda y a la represión, que han sido muy, pero que muy fuertes y muy buenos. Está la situación muy difícil. Tienen una posibilidad los que están luchando por la libertad en Cuba, pero todo depende de cómo actúa Estados Unidos y todo depende de qué tan leales o no se mantenga el ejército cubano al régimen comunista. Le quiero hacer una pregunta, luego vamos a ir con lo que va a hacer Estados Unidos, pero la pregunta que le quiero hacer es ¿por qué en estos momentos el pueblo de Cuba dice basta, se lanza masivamente a las calles? ¿Por qué ha sido algo espontáneo? Porque ya no aguantaban, porque se están muriendo de hambre directamente y no aguantan esta situación, ¿o ha habido alguien que los ha movilizado? Yo creo que ha sido espontáneo, me parece a mí que ha sido espontáneo por lo que puedo ver, por lo que puedo leer. Miren, en muchos países, muchas de estas revoluciones o muchas de estas protestas civiles son organizadas por servicios de inteligencia extranjeros. Son los que los coordinan, son los que los movilizan, son los que le dan dinero, los que los financian. Todas estas revoluciones de colores en Europa del Este, pero que muy posible, dicen los expertos, fueron organizados por Estados Unidos. Hoy día tenemos las protestas en Colombia, que no hay ninguna duda que son organizadas por Cuba y por Venezuela. Son los que están detrás instigando a la extrema izquierda allí, motivándolos, coordinándolos, poniéndolos todos juntos con un propósito firme para protestar y llevar a la violencia. Pero en Cuba no se puede hacer eso precisamente por lo buenos que son, lo efectivos que son los aparatos de represión del régimen comunista. Es pero que muy difícil que Estados Unidos o un país europeo vaya allí a organizar y a promover una de estas revoluciones callejeras, una de estas alzamientos populares. Me parece increíblemente difícil. Yo creo que esta es espontáneo porque la gente ya no puede más. Miren, Cuba lleva 60 años bajo la bota de una dictadura comunista totalitaria. Llevan 60 años de hambre, 60 años sobreviviendo a duras penas, padeciendo en carne propia. Y lo malo para el régimen cubano es que hoy día con las tecnologías, con la internet, con el YouTube, con los celulares, con todos estos medios de comunicación, la gente puede ver la realidad que existe en Miami, a solamente 120 kilómetros de Cuba. Puede ver cómo viven sus hermanos y sus primos en Miami, cómo pueden ver en España, cómo viven en otros países. Mira, nosotros queremos vivir así, queremos un poco de libertad, queremos un poco de eso que tienen, de libertad, de justicia que tienen en otros países. Y yo creo que esta
levantamiento popular contra el comunismo cubano, me parece a mí que tiene todas las indicaciones de haber sido genuino y espontáneo. Le voy a leer dos noticias. Una de ellas es, bueno, la noticia se ha quedado corta, dice que más de 50.000 personas firman por una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, ya va más de 500.000, esa noticia que decía Europa Press. Y luego otra noticia que nos habla de que el alcalde de Miami no descarta una intervención militar ni la posibilidad de efectuar ataques aéreos en Cuba. Esta es la pregunta. Primero, si esta revolución se hubiera producido gobernando el señor Trump, ¿Donald Trump hubiera hecho caso a lo que dice el alcalde de Miami? Y la segunda pregunta es, ¿Joseph Biden va a hacer algún tipo de intervención en Cuba o va a hacer un poco la posición como el señor Sánchez aquí en España? Pues a mí me parece que Biden va a ser como Sánchez, va a mirar para el otro lado. Recuerden que Biden en realidad que es lo que decimos aquí en Estados Unidos, un figurehead, es una careta, es una máscara. Los que están detrás de Biden, los que lo manejan, esos son los que tienen el verdadero poder en Estados Unidos, esos son los que lo manejan a él, y verdaderamente son personas que están ideológicamente coordinados y en armonía con la izquierda, y a veces con la izquierda bastante, muy radical. Biden y los que lo manejan a él están donde está Sánchez o peor aún, donde podría estar Pablo Iglesias o donde está Podemos. Así están. No, recuerden, Biden en realidad es la tercera administración de Obama. Es Obama parte 3. Y Obama fue el presidente que fue allí a Cuba a darle la mano a Raúl Castro, a levantar sanciones, a llegar a acuerdos humanitarios, a llegar a acuerdos políticos, etc. Miren, los izquierdistas siempre van a empujar la gran mentira de que con la izquierda, con los comunistas, con la ultraizquierda, con la dictadura comunista se puede dialogar, se puede hablar, no son tan malos, ellos solamente luchan contra la pobreza del mundo, por la justicia, hay que llegar a un acuerdo con ellos. Bueno, si le hablas de Pinochet, Pinochet es Satanás, es el demonio, no se puede hablar con él, hay que destruirlo de cualquier manera. Pero con los comunistas, con Nicaragua, con los cubanos, con Venezuela, esos son unos muchachos malentendidos. A mí me parece que Biden no va a hacer nada porque Biden es Obama parte 3. ¿Qué hubiera pasado si Trump hubiera estado? Mira, muy posiblemente ahora mismo ya no estaría el régimen comunista en el poder y posiblemente sí el Comando Sur hubiera actuado y hubiera tomado lo necesario para remover el régimen. No se sabe porque Trump no está, estoy solamente especulando. ¿Y qué tipo de intervención hubiera pasado? ¿Y qué tipo de intervención hubiera hecho el señor Trump? Decapitación, lo más seguro. ¿De? Decapitación. Directamente. Cuando hay un ejército fuerte como el ejército cubano, porque el ejército cubano es muy fuerte, está entre segundo y tercero de todo el hemisferio. Se pelea la posición de segundo a veces con Brasil, a ver quién es el segundo o el tercero más fuerte de todo el hemisferio occidental, de todas las Américas. Es muy fuerte y tiene un sistema de inteligencia fuertísimo, con leales, que tienen el cerebro lavado, la gente de inteligencia, los militares de alto rango. Para Cuba lo que hay que hacer es un proceso de decapitación. Decapitación significa cuando se eliminan, se mata, se destruyen a los líderes políticos, o sea, a los líderes civiles políticos, a los ministros y a los generales de más alto rango que se sabe que son leales ideológicamente al comunismo, al marxismo, para dejarlos decapitados, dejarlos sin liderato, para así promover que el resto de las tropas se pasen al lado, se rindan y se puede llegar a un entendimiento. Pero mientras estén a la cabeza, al mando, personas fanáticamente de extrema izquierda dirigiendo al ejército, es muy peligroso. Yo creo que hubiera empezado, me parece a mí, estoy especulando otra vez, que hubiera empezado con una operación de decapitación. Don Ronald Edo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Encantado, gracias. Don José Antonio Vera, don Roberto Centeno, está claro que solo se acabaría con este régimen tiránico con una pequeña intervención quirúrgica que acabara con las cabezas pensantes del régimen, que ahora con la tecnología que hay sería bastante fácil. Y bueno, según nos ha dicho el experto, el señor Ronald Edo, si hubiera estado Trump, seguramente esa posibilidad, si hubiera existido, ¿por qué con Biden
esa posibilidad, a lo mejor con una presión internacional fuerte y una presión interna fuerte, ¿no existiría la posibilidad a lo mejor de una intervención quirúrgica, como dice don Ronaledo? No, yo creo que efectivamente con Biden no se va a hacer nada. Bueno, y con Trump también tengo dudas de que se pudiera hacer, porque ya tuvimos el caso de Venezuela y al final se habló mucho y luego no se hizo nada. Pero efectivamente, o haces una intervención de este tipo, súper rápida, quirúrgica, que descabece al régimen, o realmente cualquier otro tipo de intervención militar es una locura, porque lo que haces al final, pues no sé, puede generar no puedes ocupar el territorio, ni puedes organizar una guerra, ni puedes bombardear, solamente puedes hacer una intervención de ese tipo. Y a mí me parece que en cualquier caso sería mucho más efectivo. Hombre, si eso se planifica bien y se hace, pues funciona perfectamente. Pero si no es capaz Estados Unidos de hacerlo, o no quiere hacerlo, no hay voluntad de hacerlo, como yo creo que pasa ahora con Biden, pues entonces solamente queda la solución de que efectivamente se trate de animar dentro del ejército o dentro de las fuerzas militares cubanas, pues a algún grupo para que ahí se produzca un golpe de mano o un golpe de Estado internamente. Don Roberto Centeno, le voy a decir lo que dicen los analistas políticos, que podría haber una intervención militar, porque es verdad que el alcalde de Miami la está solicitando, se lo va a solicitar a Biden, el senador Rubio ha dicho que de momento no es posible, pero los expertos políticos, los analistas políticos afirman que una crisis especial, con la apertura de un éxodo marítimo masivo y un genocidio a gran escala, serían algunos de los motivos que podría conducir a una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla del Caribe. Si se dieran, digamos, estos elementos, usted ya ha adelantado antes que seguramente que haya un éxodo marítimo masivo. Uno de los elementos usted ya lo ha adelantado. El otro elemento sería pues una represión brutal de asesinatos, un genocidio directamente, que ya lo ha hecho en otras ocasiones esta gente. Ahí la opinión pública internacional sería tan fuerte que Biden tendría que ceder e intervenir. Vamos a ver. Olvídate de la opinión pública internacional, porque la opinión pública internacional es la de la Unión Europea, que no pinta nada, y Rusia y China pues tienen sus propios intereses que no pasan por la liberación del pueblo de Cuba. Entonces, yo diría que ahora mismo, ayer lo comentaba con César Vidal, que está en Miami y conoce muy bien el tema, hay dos posibilidades de salida a esta situación, las dos muy malas. La primera es que la represión de los sicarios del régimen, que como ha dicho muy bien Ronaledo, que para mí es el mejor especialista en Latinoamérica y en Oriente Medio que conozco. Fue capitán de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, ha combatido en Afganistán, en Irak, a la guerrilla en Colombia, etc. Pero bien, la primera posibilidad entonces es que las fuerzas adictas al régimen, que las controla muy bien y son buenísimos, acaben con la represión y la aplasten. Bien, si el tema no lo consiguen, porque el tema... Hay una situación de hambre muy especial por una serie de razones que no voy a comentar aquí, pero que me comentaba César Vidal. Ha habido unas malas cosechas, ha habido una serie de problemas de que los conejos, que era uno de los alimentos importantes de la isla, se están muriendo a millones y no tienen ya para comer más que las ratas. Es decir, una situación verdaderamente penosa. Entonces, ya ha habido dos ocasiones que nos pueden servir de guía a lo que vaya a ocurrir en Cuba. Una fue en el año 80 y otra en el 97. Bueno, en estos momentos, cuando la situación se tensa de tal manera que ven que no pueden con ella, lo que hizo en aquellas dos ocasiones Fidel Castro fue decir: el que no esté de acuerdo con la revolución, que se vaya. Y entonces cogió a los balseros y colocó a 200.000 cubanos en Miami, que eran toda la gente que salió de las cárceles, eran gángster, eran lo peor de lo peor, y bueno, y algunos que sí que eran buenos. Entonces, ahora
se está hablando por parte de Cuba, si han visto las noticias hoy, las han leído con algún detalle, están hablando de una oleada de cayucos. Pero, sin embargo, lo que no dice la prensa aquí en España, esto de los cayucos lo he leído en la prensa, no sé en qué periódico, esta mañana. De los balseros. De los balseros, sí, perdón, los cayucos, los balseros. Lo que no han dicho es que el secretario de Interior norteamericano ha advertido a Cuba que una oleada de balseros sería considerada, lo dijo ayer, una oleada de balseros sería considerada como un acto de guerra del gobierno de Cuba contra los Estados Unidos. Entonces, no lo sé, es decir, es evidente que el senil Biden va a hacer, como muy bien dice, porque es un muñeco en manos de gente de ultraizquierda que está detrás de él, y no sé qué va a pasar, pero esta vez podría haber dificultades para, digamos, quitarle presión a la olla. O sea que yo a corto plazo, desde luego, soy tremendamente pesimista y me temo que esta vez lo van a tener más difícil que lo que tuvieron las veces pasadas, sobre todo con Clinton, que Clinton hizo una cosa increíble. Hizo una política que él llamaba pies mojados, pies secos, en inglés, y que consistía nada más y nada menos que todos los cubanos que pusieran pie en territorio de los Estados Unidos automáticamente recibían la nacionalidad norteamericana, que eso, bueno, es el copón con ruedas. Así que eso Trump lo ha derogado, no sé ahora qué pasaría, y está la advertencia de que considerarían un acto de guerra por parte del gobierno de Cuba si les mandan 200.000 balseros. Y nada más una cosa y termino, de este miserable que se me había olvidado antes, del Garzón. Este canalla, el ministro del Consumo, el comunista, dijo, no en la vez que no era ministro entonces, sino ya siendo ministro de Consumo, señoras y señores, dijo que el esquema de consumo que él quería imponer en España era el de Cuba, porque era el mejor del mundo. Eso lo dijo este canalla de Garzón. Comprenderán ustedes que lo de los chuletones al lado de esto, pues es como una tontería. Es de broma. Pues amigos, nos queda muy poco tiempo, pero quiero que vean la miseria que viven en Cuba. La verdad que yo cuando estuve en La Habana parecía que la habían bombardeado. O sea, la perla del Caribe, que era Cuba, en el año 59 era un país que estaba por encima de países como España, como Italia, era un país de referencia en Hispanoamérica. Llegaron los comunistas, llegó el Che, llegó Fidel y toda esta chusma y lo arruinaron. Robaron y mataron a todo aquel que estaba en contra de ellos y lo arruinaron. Y consecuencia de ello es lo que van a ver ustedes, una ciudad en ruinas. Una ciudad en ruinas. Cualquier persona que esté viviendo en La Habana Vieja se está jugando la vida porque su casa está a punto de caerse al suelo. Vean estas imágenes y dígame si lo que estoy diciendo es mentira. Véanlas. Miren, esto es una vista de mi Habana Vieja. Vean. 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 Esto es de la azotea de mi casa. Tengan una vista. Así vivimos nosotros los cubanos. Así. En un peligro constante para nuestras vidas. ¿Y a quién les importa? A nadie. Así. Pues eso es lo que quiere el señor Garzón, el señor Monedero, el señor Iglesias, Irene Montero, etcétera, etcétera. Que vivamos en chabolas verticales, a punto de derreírse, amigos. Algo escandaloso. Ahí tenemos los datos, y se lo voy a poner todos los días en los programas, los datos de la deuda oficial, porque la deuda real es todavía más. Vean ustedes, amigos, cuando hablamos de todas las barbaridades, cuando pagamos a la Niñera, a la Boti, a la Jimeno, a la Montero, cuando estamos pagando todo esto, supone que nos están arruinando cada día más, que nos están extirpando nuestros ahorros
para pagar sus comodidades y que vivan como casta, esta casta comunista y socialista. Amigos, piénsenlo y vean cómo España se está arruinando y puede ser un país como el que acabamos de enseñarle. Esto es una reflexión. Me despido de todos. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Me ha parecido esto último un símil verdaderamente que viene al caso y la gente debería mirarlo y tomárselo en serio. Muchas gracias, don Roberto. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias. Gracias a usted. La voz noches. más elegante de la televisión sí, española. Bueno, y parte del extranjero. No, pero bueno, ¿sabes? Esto que se dice, efectivamente, es que es así, pero la inmensa mayoría de la gente dice, no, aquí es imposible. Y eso decían en Cuba, de luego en el año 59, y usted tiene razón, es que Cuba era un país bastante bien, no digo rico, pero es un país muy bien establecido, en el que la gente vivía razonablemente bien y se ha hundido. Y no le digo nada de Venezuela. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. Claro, y es ahora pues, está absolutamente destruido. Y la gente allí pensaba, no, aquí no va a pasar nunca. Y luego las cosas pasan, efectivamente. Exactamente, amigos, las cosas pasan. Desde aquí, pues decirles a todos que sean buenos, que Dios les bendiga. Y este programa, que es un programa especial para todos los hermanos de Hispanoamérica y sobre todo para nuestros hermanos cubanos, decirles que sigan resistiendo, que los guerreros de la resistencia, si aguantan, al final tumbarán la tiranía. Por eso, ahora es Cuba y libertad, Cuba y vida, Cuba y resistencia, y Cuba y fin de comunismo. Amigos, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto. El orden de combate está a la calle los revolucionarios. Mira cómo traen a la policía vestidos civil para que se fajen. No voy a quitarte, no voy a quitar el teléfono. No falta de respeto. No te pongas de falta de respeto. Cuida ahí. Oye, dispara. Voy a echar más pleno.